la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Sean bienvenidos a su programa Yura Paria. Estamos trabajando a un autor francés muy importante, Michel Foucault, y estamos trabajando también un acercamiento a la obra de Foucault, en particular al periodo en el cual Foucault desarrolló un acercamiento al derecho, un acercamiento en sí a las formas jurídicas. Foucault tenía una preocupación respecto a la manera en la cual se relacionaba el derecho y la verdad, las prácticas jurídicas, las formas de juzgar, de castigar a las personas, de establecer una autoridad legítima, todas ellas relacionadas al ejercicio de poder y relacionadas en sí a lo que llamamos la verdad, ¿no? Es decir, el ejercicio de poder conforme a determinados mecanismos o criterios de verdad. Pues bien, esta etapa del pensamiento de Foucault se desarrolla en el periodo que se denomina genealógico, ¿no? Veíamos en la anterior sesión, el anterior viernes, que Foucault tiene 3 etapas de pensamiento, una etapa llamada arqueológica, donde su preocupación es respecto al saber, al conocimiento, una etapa llamada genealógica, cuya preocupación gira en torno a la relación poder-verdad, allí se encuentran sus estudios y sus indagaciones sobre el derecho, sobre las formas jurídicas, y una etapa relacionada a la subjetividad, la ética, la estética, que también abordaremos en cierto sentido en este curso. Pues bien, sean bienvenidos a su programa Yura Paria. Estamos trabajando, estamos revisando a este pensador francés llamado Michel Foucault. Pues bien, empecemos. Hoy me gustaría revisar un libro, un texto que se denomina La verdad de las formas jurídicas. Es un texto que reúne 5 lecciones dadas por Foucault en la Universidad Católica de Río de Janeiro, el año 1973. En estas 5 lecciones, en particular en las últimas 2 lecciones, uno puede encontrar las tesis básicas de un libro fundamental en la bibliografía de Foucault, uno de los libros fundamentales para el estudio del derecho, en particular el derecho penal. Me refiero a Vigilar y Castigar. Pero bueno, no vamos a revisar en esta sesión Vigilar y Castigar, sino vamos a revisar La verdad de las formas jurídicas. Estas lecciones de Foucault en la Universidad Católica de Río de Janeiro en 1973. Son lecciones bastante curiosas. ¿Por qué? Porque si uno le presta atención, el auditorio estaba básicamente repleto de estudiantes de psicología, y esto uno lo va a ver sobre todo en la lección segunda, donde hay un repaso de la lectura de Edipo, ¿no? Dentro del psicoanálisis, el complejo de Edipo es muy importante. Bueno, Foucault va a emprender una relectura de la tragedia de Edipo Rey, de Sófocles, y a partir de esta relectura, él va a entablar una serie de diálogos y conversaciones con este auditorio, ¿no? Este auditorio de personas que más bien venían de la carrera de psicología, muy interesados en el psicoanálisis. Pero bueno, estas 5 lecciones, como les decía, nos van a permitir rastrear esta preocupación de Foucault respecto al derecho. Pues bien, ¿qué tal si tratamos la lección número 1, la lección número 1 de la verdad de las formas jurídicas? Bueno, esta es una lección metodológica, es una lección en la cual Foucault va a hablar del método con el cual va a abordar las siguientes lecciones. Y Foucault nos dice de que su trabajo estos últimos años, desde 1970 a 1971, se concentran en investigaciones estrictamente históricas, ¿no? Es decir, para Foucault, la idea o la pregunta central es cómo se forman determinados dominios de saber a partir de prácticas sociales, pero también cómo se forman
determinados sujetos de saber a partir de estas prácticas sociales. Esto significa algo que a mí me parece muy interesante e importante. Primero, que el saber, el objeto de saber, tiene una historia. Pero no solamente esto, ¿no? Porque esto es un tanto obvio, ¿no? O sea, el saber, el conocimiento, por supuesto que tiene una historia. A ver, déjeme dar un ejemplo. Si ustedes en el siglo XVI o XVII dicen que hay sonidos que no podemos escuchar, es posible que en ese momento lo miren a usted como si estuviera, como si fuera un loco, ¿no? Pero si usted dice esto hoy en día, que hay sonidos que no podemos escuchar, pues claramente le diríamos que estamos de acuerdo. Hay el ultrasonido que el oído humano no puede detectarlo, pero sí podría detectarlo, por ejemplo, un animal. Un perro sí puede escuchar un ultrasonido. Deben de recordar estos silbatos que para nosotros, para los seres humanos, no escuchamos nada, pero un animal, un perrito, sí puede escucharlo. En consecuencia, el saber y el conocimiento, pues es algo que se va construyendo a partir de descubrimientos científicos, de verdades que se van descubriendo o prácticas de saber que se van creando, ¿no? Es decir, las prácticas de conocimiento, de saber que se van desarrollando y que el ser humano va creándolas. En consecuencia, el saber, el objeto de saber tiene una historia, creo que no es algo conflictivo. Tal vez lo conflictivo viene en la segunda pregunta de Foucault, ¿no? Es decir, esta segunda pregunta es cómo se forman sujetos de saber a partir de prácticas sociales. Esto nos está diciendo de que el sujeto de saber, lo que hoy en día diríamos el individuo, tiene una historia, es decir, está creado. Así como se crea el saber y el conocimiento, también se llega a crear la subjetividad, también se llega a crear el sujeto, ¿no? Como tal. Este elemento, al cual voy a volver enseguida, es uno de los elementos centrales de Foucault, no solamente Foucault, sino también el pensamiento estructuralista y postestructuralista de los años 60 y 70, sobre todo en Francia, ¿no? Una buena parte del estructuralismo y del postestructuralismo se desarrolla en Francia con autores como Lévi-Strauss, con autores como Deleuze, Jacques Derrida, bueno, y dentro de este conjunto de autores está Foucault. Y nos interesa Foucault no solamente por su perspectiva filosófica, sino porque él, durante la década de los años 70, se dedicó al estudio del derecho, es decir, hace un trabajo de genealogía del derecho, ¿no? Un nombre que le hemos puesto a este curso, ¿no? De genealogía de las prácticas jurídicas. Pues bien, Foucault cree o considera de que podemos investigar cómo se formaron dominios de saber a partir de las prácticas sociales, pero a la vez también cómo se formaron sujetos de saber a partir de prácticas sociales. Esto quiere decir que el saber, el objeto de saber tiene una historia, pero tal vez lo más interesante que el sujeto de saber también tiene una historia. En esta lección primera también vamos a ver claramente un cambio de la preocupación de Foucault respecto a su objeto de estudio. En la etapa arqueológica, no se olviden que decíamos que Foucault tiene 3 etapas de pensamiento: la arqueológica, la genealógica y las investigaciones sobre ética, estética, gubernamentalidad, etcétera. Bueno, en la etapa arqueológica la preocupación de Foucault giraba en torno a la epísteme, ¿no? A las condiciones de posibilidad de saber de una época. En esta época, en esta etapa, la etapa genealógica que estamos revisando, este curso de 1973 está en esta etapa genealógica, la preocupación de Foucault gira en torno a los discursos, ¿no? Foucault nos propone ver el discurso como juegos estratégicos de acción y reacción, es decir, ver el discurso como un dispositivo que crea saber, que crea objetos de saber, pero que a la vez, miren, crea también sujetos de saber, ¿no? Ver a los discursos como juegos en los cuales los seres humanos, pues los hombres, las mujeres, los seres humanos en general, participan. Esa viene a ser la idea. Pues, en el fondo, y esto era lo que yo creo que es interesante de esta lección número 1, es que Foucault nos propone una reelaboración de una teoría del sujeto. Para Foucault el sujeto mismo tiene historia, y esto se relaciona con algo que Foucault va a trabajar más adelante con mayor detalle, que vienen a ser las técnicas del yo, las técnicas de subjetivación. Es decir, nosotros, los seres humanos, somos resultado de distintas relaciones de poder. Por ejemplo, hablamos
español o castellano. ¿Por qué? Porque es básicamente el idioma dominante, ¿no? La lengua dominante, la lengua que nos enseñaron nuestros padres, la lengua que les enseñaron a nuestros padres sus abuelos, pero es posible de que esta lengua no sea una lengua natural, sino es una lengua históricamente situada, es decir, la razón por la cual hablamos español es muy básica, es porque hubo un proceso de colonización de los españoles respecto a los pobladores de América, los pobladores de esta región o de este territorio, y pues se estableció esta lengua como lengua oficial. Desde el punto de vista jurídico, no se olviden que la primera constitución boliviana, la constitución de Bolívar, me refiero, de 1826, va a establecer el español, el castellano, como lengua, y se va a otorgar un plazo de 12 años para que las personas, pues los pobladores, sepan hablar esta lengua, ¿no? Sepan a la vez comunicarse en el español o en el castellano, porque obviamente en estas regiones se hablaban otras lenguas, ¿no? En ese sentido, la razón por la cual hablamos castellano, por ejemplo, no es solamente una razón, digámoslo así, obvia o lógica, sino es una relación histórica, ¿no? Es decir, somos sujetos históricos, somos sujetos situados y producidos por una época. En consecuencia, Foucault se propone eh, en estas lecciones dar cuenta de la manera en la cual los sujetos, el sujeto de saber, está formado, creado a partir de una serie de prácticas sociales. Y obviamente una de las prácticas sociales que más le interesa son las formas, las prácticas jurídicas, ¿no? Volviendo a esta idea de la subjetivación, es decir, de que somos sujetos que dependemos de nuestro periodo, de nuestra época, de nuestras relaciones de poder, pues podemos decir que el sujeto, desde la teoría de Foucault, no está dado definitivamente, sino que el sujeto se constituye históricamente. Es decir, el sujeto es fundado y es vuelto a fundar. Este es un elemento muy importante porque Foucault nos va a decir, por ejemplo, esta idea del individuo es algo que aparece en la historia y no necesariamente se da en todas las sociedades. Dicho de otra manera, hay distintos procesos de individuación. Hay sujetos mucho más individuales en algunas sociedades o culturas que en otras, ¿no? En otras hay sujetos menos individualizados, ¿no? Y que pertenecen más a órdenes colectivos, a formas comunitarias, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy básico, en sociedades latinoamericanas, generalmente los muchachos que cumplen 18 años siguen viviendo con sus padres, 19, 20, 21 siguen viviendo con sus padres y en consecuencia siguen bajo el techo familiar y en consecuencia su proceso de individuación es mucho más lento. En cambio, en otro tipo de sociedades, me pongo a pensar en las sociedades nórdicas, un joven entre 16 y 18 años ya busca salir de la casa y busca vivir y busca básicamente separarse de su familia, de sus padres, y pretenden a la vez desarrollar su propia vida individual. Entonces el proceso de individuación es mucho más fuerte, mucho más lógico, digámoslo así. En ese sentido, para Foucault, el individuo, por ejemplo, es un tipo de subjetividad que la podemos encontrar históricamente situada, ¿no? Bueno, esto es algo que no solamente lo planteó Foucault, ¿no? También lo plantearon una serie de sociólogos, no solamente franceses, ¿no? Sino también sociólogos alemanes, etcétera, ¿no? Pero volviendo a la idea, para Foucault el sujeto entonces no está dado definitivamente, sino que el sujeto es algo que podemos estudiarlo históricamente. Bueno, para Foucault, en esta lección 1, las prácticas judiciales, las prácticas jurídicas, es decir, él entiende por prácticas judiciales o jurídicas la manera en la que los hombres arbitran los daños, la manera en la cual los hombres determinan las responsabilidades, la manera en la que los hombres se juzgan, las maneras en las cuales se generan las reparaciones, los castigos, bueno, todas estas formas jurídicas que cambian históricamente, bueno, son formas de saber, son formas de prácticas sociales que hacen aparecer tanto objetos de saber como sujetos de saber. Dicho de otra manera, Foucault le interesa las formas jurídicas como prácticas sociales. Y por formas jurídicas nos referimos tanto
al derecho penal, como al derecho civil, como al derecho constitucional, como al derecho laboral. Por ejemplo, en el derecho laboral hay un sujeto, el trabajador. En el derecho de familia hay un sujeto, ¿no? La familia, el padre, la madre, el hijo, por ejemplo, ¿no? En el derecho penal igual hay una subjetividad que se crea discursivamente, que viene a ser el criminal, que viene a ser el delincuente, ¿no? No se olviden, por ejemplo, que básicamente desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el delincuente es aquel a quien se le ha comprobado judicialmente y se ha determinado mediante una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que ese sujeto cometió un delito, en consecuencia que es un delincuente. Sin embargo, como lo vamos a ver en las distintas sesiones de este pequeño curso sobre Foucault, esto es algo que aparece a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, o sea, esta concepción de que el delincuente es una condición creada por el derecho, es una condición creada por una práctica jurídica, pues es algo que ha sido o que puede ser estudiado históricamente. Pero bueno, volvemos a esta idea. Para Foucault, las prácticas judiciales, la manera en la que los hombres arbitran los daños, las responsabilidades, la manera en la que se juzgan, la manera en la cual determinan las reparaciones, los castigos, bueno, todas estas formas jurídicas que cambian históricamente son formas de saber que hacen aparecer tanto objetos de saber como sujetos de saber. Es decir, formas jurídicas, como el derecho penal, el derecho civil, el derecho de familia, etc. Foucault se va a concentrar, y esto es algo interesante, en la lección segunda, por ejemplo, vamos a ver el tema de la prueba, hace una lectura de la Ilíada, ¿no? Este poema de Homero muy interesante, hace una lectura, por ejemplo, de Edipo Rey de Sófocles, eso les decía hace un momento, ¿no? En la lección segunda uno ve que Foucault está hablando a un auditorio de estudiantes de psicología, bueno, él va a hacer una relectura de Edipo Rey, justamente tratando de encontrar la indagación como un modelo de construcción de la verdad y como un modelo jurídico. En la lección tercera se va a dedicar a ver el tema de la indagación en relación a la Inquisición, el rol de la Iglesia, la manera en la cual la Iglesia desarrolla la Inquisitio Generalis y la Inquisitio Specialis. Y también va a ver, estas son las últimas lecciones, la cuarta y la quinta, cómo entre finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX aparece la idea del examen como una forma de determinar la verdad y como una forma de determinar los castigos, ¿no? Bueno, Foucault le interesa en consecuencia la práctica judicial, las formas jurídicas, como prácticas sociales que hacen emerger saberes, conocimientos, como también sujetos. Es decir, estas prácticas sociales también subjetivizan, crean sujetos, crean formas de sujetos, y tal vez esta es la parte más interesante. Bueno, Foucault en consecuencia nos plantea en la lección primera de la verdad de las formas jurídicas su repertorio, ¿no? Es decir, qué es lo que se va a dedicar a hacer, y obviamente él se presenta como una especie de historiador, más cercano a un genealogista, ¿no? Alguien más preocupado en los múltiples orígenes respecto a algo. Y justamente la genealogía es uno de los elementos centrales. Por eso les decía, ¿no? Foucault tiene 3 etapas en su pensamiento: la arqueológica, la genealógica y los estudios de subjetividad. Bueno, la etapa genealógica tiene que ver, obviamente, con la genealogía, y acá hay un nombre que no se debería olvidar, un nombre que debería ser mencionado, dice Foucault, y este nombre es el de Friedrich Nietzsche, ¿no? Este filósofo alemán, Nietzsche, es muy importante. Foucault dice, vamos, no hubiéramos podido desarrollar esas investigaciones si no fuera por Nietzsche. Pues bien, vamos a hablar de Nietzsche en el siguiente sector de su programa Yura Paria. Pues vamos a un pequeño corte, ya volvemos con Yura Paria y esta genealogía del derecho a partir de la lectura de Foucault. Vamos a un corte, por favor. Enseguida retornamos con Yura Paria.
La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. Desinfectar tu celular del coronavirus. El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etc. que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir. Gel desinfectante de manos. Aplicar mucha presión en la pantalla de móvil. Toallitas desmaquillantes limpiacristales. Rociar un líquido directamente en el teléfono. Este es un mensaje del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, al cuidado de tu salud. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés avanza en el propósito de acercarse a nuestra sociedad. Tomamos la decisión de integrarnos a los medios de comunicación con 3 programas. El Centro de Conciliación nos aproximará en la promoción de la cultura de la paz desde la academia para la resolución de los conflictos de nuestra sociedad. El Instituto de Investigación acercará a la población para que comprenda la temática jurídica. Y el consultorio jurídico brindará orientación en los procesos legales y prácticas litigantes. La Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan el programa Centro de Conciliación, promoviendo la cultura de paz. La conciliación extrajudicial es una salida a la justicia en la que no intervienen jueces ni fiscales y se puede aplicar a casos de derecho civil, comercial, familiar y problemas entre vecinos. Centro de Conciliación, este miércoles de 3 a 4 de la tarde por Radio San Andrés 97.6 FM y Facebook Live. La nueva Radio San Andrés. Con el propósito de unir a la comunidad universitaria y a nuestra sociedad. Ya retornamos con Yura Paria. Bienvenidos una vez más a su programa Yura Paria. Estamos revisando este libro de Foucault, La verdad y las formas jurídicas, un libro que pertenece a la etapa genealógica del pensamiento de Foucault, y pues estábamos hablando de la lección primera. La primera lección de este curso, llamado La verdad y las formas jurídicas, es un curso dictado por Foucault el año 1973 en la Universidad Católica de Río de Janeiro. Bueno, les decía, para Foucault, las prácticas judiciales, es decir, la manera en la que los hombres arbitran los daños, las responsabilidades, la manera en la que los hombres se juzgan,
determinan reparaciones, establecen castigos. Bueno, todas estas formas jurídicas que cambian históricamente son formas de saber que hacen aparecer tanto objetos de saber como sujetos de saber. Formas jurídicas como la indagación, formas jurídicas como el examen, formas jurídicas como la prueba, etc. Bueno, les decía antes de este corte que hay una persona, un nombre que debería ser mencionado, dice Foucault, un autor, un pensador muy importante, del cual Foucault toma la idea de la genealogía, y este pensador importante es Friedrich Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche es posiblemente uno de los autores que ha influenciado de una manera trascendental la filosofía del siglo XX. Bueno, gran parte del pensamiento del siglo XX ha sido influenciado por tres maestros, llamados los maestros de la sospecha, ¿no? Por Paul Ricoeur, me refiero a Nietzsche, Freud y Marx, ¿no? De estos nombres, claramente Nietzsche y Marx son pensadores muy importantes del siglo XIX, y bueno, Freud, no se olviden que es un pensador que está en el tránsito entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, Marx y el marxismo, creo yo que huelga decir algo sobre Marx y el marxismo, porque es un pensador, un pensamiento y una escuela muy importante, no solamente para la política o para la filosofía, sino también para el derecho, ¿no? Hay toda una escuela marxista del derecho muy, muy importante. Freud es el padre del psicoanálisis, va a tener un impacto muy importante en el siglo XX, la relectura que hace Lacan de Freud creo que es trascendental. Bueno, a eso sería fantástico en algún momento dedicarle uno de estos cursos, ¿no? Un acercamiento a Lacan y la relación con el pensamiento jurídico, a ver si lo hacemos. Pero bueno, y finalmente Nietzsche, ¿no? Nietzsche, que es releído por Heidegger. Heidegger tiene el curso de Nietzsche, pero Nietzsche que es también releído por autores como Deleuze, Derrida y bueno, Foucault, ¿no? Michel Foucault, que llega a esta relectura de Nietzsche en los años 60, ¿no? A finales de los 60, Foucault hace una relectura de Friedrich Nietzsche, y por ejemplo le dedica un texto fantástico que se llama Nietzsche, la genealogía, la historia, ¿no? Es un texto, si la memoria no me falla, de 1969-1970, y que para muchos es el texto que da origen o que inaugura, sería el término más correcto, la etapa genealógica del pensamiento de Foucault. Bueno, pues acá en La verdad de las formas jurídicas, en la lección número 1, Foucault nos dice, hay un nombre que debería ser mencionado, este es el de Friedrich Nietzsche. Y bueno, Foucault va a trabajar a partir de un texto, una especie de carta que escribe Nietzsche, llamada Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Yo creo que esa es una de las mejores maneras de ingresar al pensamiento de Nietzsche, ¿no? Si ustedes no leyeron a Nietzsche y les da interés leerlo y no saben por dónde entrar, yo creo que este texto llamado Sobre verdad y mentira en sentido extramoral es el mejor texto para entrar a Friedrich Nietzsche, ¿no? Después, desde mi punto de vista, hay que leer La genealogía de la moral, ¿no? Otro texto brutalmente interesante y que adicionalmente tiene un contenido y un nexo con el derecho muy interesante, porque hay una relación de estudio genealógico sobre lo que es la culpa, ¿no? Yo creo que es muy interesante porque la idea de la culpa como deuda, trabajada desde Friedrich Nietzsche, desde su orden de genealogía, va a ser también uno de los fundamentos de lo que en algún momento vamos a llamar un delito culposo, por ejemplo. Bueno, Nietzsche es muy, muy importante, y les decía, Foucault en esta lección primera nos dice, le debemos a Friedrich Nietzsche esta reflexión sobre la genealogía. Y les decía, Foucault retoma un texto de Friedrich Nietzsche, posiblemente la mejor forma de introducirnos a este autor. Este texto se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Bueno, ¿qué es lo que nos va a decir acá Foucault? ¿Cuál es la parte que retoma de este textito de Friedrich Nietzsche? Es la introducción. La introducción del texto Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, un texto de Nietzsche de 1873,
empieza de la siguiente manera y dice: en algún punto perdido del universo, cuyo resplandor se extiende a innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que unos animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue aquel el instante más mentiroso y arrogante de la historia universal. Escuchen, una vez más, ¿no? En algún punto perdido del universo, cuyo resplandor se extiende a innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro, de nuestro planeta, la Tierra, hubo una vez un astro, en el que unos animales inteligentes, los seres humanos, inventaron el conocimiento. Es decir, el conocimiento no está dado, no está ofrecido al ser humano, sino está inventado por el ser humano. Unos animales inteligentes inventaron el conocimiento, dice Nietzsche, fue aquel el instante más mentiroso y arrogante de la historia universal. Bueno, cuando Foucault lee este texto en esta primera lección, él se va a concentrar en esta idea de invención. Y esto nos lleva justamente a gran parte del trabajo de la genealogía. Para comprender la genealogía desde el punto de vista de Nietzsche, es necesario contraponer dos categorías distintas. Por un lado, la invención y por otro lado, el origen. Nietzsche nos dice que en alemán la invención se la concibe como Erfindung y el origen como Ursprung, ¿no? Son dos términos que Foucault los va a mencionar y bueno, muchos estudiosos de Foucault no los traducen, sino cuando hablan de Erfindung están hablando de invención y cuando hablan de Ursprung están hablando de origen. Bueno, Nietzsche señala que, y esto lo va a señalar en la genealogía de la moral, que la religión no tiene origen, sino que la religión fue inventada, fue fabricada, no existía con anterioridad. La religión es un determinado saber que impregna a los cuerpos, que impregna a las personas, las transforma, crea un tipo de subjetividad, las vuelve creyentes, y la religión es un tipo de discurso que hace algo, ¿no? Es decir, y aquí volvemos a esta idea, ¿no? De ver a los discursos como juegos, ¿no? De ver a los discursos como juegos de estrategia. Bueno, la religión sería un discurso creado, inventado, según Nietzsche, en la genealogía de la moral, justamente para constituir al sujeto culpable, al sujeto deudor. El sujeto culpable, el sujeto deudor, el sujeto pecador, es aquel que se va a subordinar en última instancia a un poder religioso. Dicho de otra manera, va a aceptar, por ejemplo, frente a ese poder religioso, confesarse. En su momento, en la lección tercera, cuando veamos el nacimiento del derecho a partir de la indagación, vamos a ver de que uno de los momentos centrales del procedimiento penal inquisitivo es la confesión, la confesoria. Y la idea de la confesión, que es una práctica o forma religiosa que se introduce dentro de las prácticas y formas jurídicas, supone la idea de un sujeto que es pecador, ¿no? El que esté libre de culpas, el que esté libre de pecados, que lance la primera piedra. Bueno, este sujeto se constituye desde un origen dentro del orden religioso como pecador, y al ser un pecador, pues tiene que mostrar su vida frente a aquel sujeto que está en todas partes, que vendría a ser Dios. En consecuencia, la religión como discurso constituye un sujeto culpable, un sujeto que debe de confesarse, y es un sujeto pecador. Durante la Edad Media, no se olviden que pecado va a ser sinonimia de delito, y esto ya es en sí grave, ¿no? Es decir, grave en el sentido en que si todos somos pecadores, pues se presume la culpabilidad de todos nosotros. Eso quiere decir que todos somos culpables de haber cometido algún tipo de delito, y este es uno de los mecanismos más importantes de la Inquisición o del modelo inquisitivo, ¿no? Esta idea perversa de que presumimos que alguien es culpable y no al revés, ¿no? No presumimos que alguien es inocente. Bueno, Nietzsche va a acusar en sí a una parte del discurso religioso de generar este tipo de condición de subordinación, y para Nietzsche la religión pues no tiene origen, sino es inventada porque es una forma de gestión del poder, ¿sí? Pero Nietzsche nos va a decir también en la genealogía de la moral
que el ideal no tiene origen, que el ideal también fue inventado, fabricado, producido por una serie de pequeños mecanismos. Y Nietzsche pide al historiador que no tema revelar que aquello que parece trascendental y universal y transhistórico, es decir, que está presente en cada época, aquello que parece que no ha sido inventado, pues posiblemente sí haya sido inventado. Es decir, para Nietzsche el historiador no debe temer a las mezquindades, así lo dice, pues fue de mezquindad en mezquindad, dice Nietzsche, que finalmente se formaron las grandes cosas. Entonces, para Nietzsche, a la solemnidad del origen hay que oponer la pequeñez meticulosa de esas fabricaciones e invenciones, y con ello decir que el conocimiento fue inventado, nos está diciendo de que no tuvo origen, no es trascendental y que obedece a cada época. Ahora, cada época obviamente va a presentar el conocimiento como algo universal, algo histórico. O sea, pónganse a pensar, yo no creo que alguien en la universidad, por ejemplo, vaya y diga, esto que estoy enseñando es algo que en esta época es creíble, pero de acá a un tiempo esto ya no será creíble. O esto que estoy enseñando ahora es verdadero, pero que puede ser que de acá a un tiempo no sea verdadero. A ver, les doy un ejemplo también tomado de Foucault. Durante el siglo XIX, se creía, creo que eso ya lo dije en alguna clase o en alguna conferencia, durante el siglo XIX se creía que una mujer embarazada podía lograr influir en el sexo biológico del bebé a partir de consumir determinado tipo de alimento. Es decir, alimentarse de una determinada manera generaba que el bebé que se estaba formando en su vientre, pues, adquiera el sexo biológico de varón o acceda al sexo biológico de mujer, ¿no? Es decir, dependiendo del alimento. Una mujer embarazada, si se alimentaba de determinada manera, iba a dar a luz un varón. Si se alimentaba de otra manera, iba a dar a luz una mujer. Y bueno, y esto, nos cuenta Foucault, se enseñaba en algunas carreras de medicina, se enseñaba en algunas clases de medicina, y obviamente, pues, se consideraba un saber verdadero, se tomaba exámenes respecto a aquello, ¿no? Con el tiempo, con la invención de determinado microscopio de precisión, se va a observar determinados cuerpos de luz, cromosomas, y bueno, y ahí vendrá la idea de que no es el alimento que llega a ingerir una mujer mientras está embarazada lo que determina el sexo biológico de un bebé, sino es básicamente los cromosomas a momento de la concepción. Pero entiendo de que también esa tesis está siendo discutida. En consecuencia, los saberes y los conocimientos obedecen a una época. Y en consecuencia, esta relación de qué es lo que come una mujer para determinar el sexo biológico del bebé debe de tener algún tipo de, ¿qué les puedo decir?, de origen, de mito, de creencia. Puede ser que esté asociado a la idea del calor del cuerpo. Por ejemplo, si ustedes leen Aristóteles, se van a encontrar que para Aristóteles el calor del cuerpo permitía en una mujer embarazada pues formar en el vientre a un varón o formar en el vientre a una mujer. Es decir, el calor permitía que un bebé se forme como varón y el frío como mujer, ¿no? Hay algo muy curioso que lo trabaja un autor fantástico que es Richard Sennett, en un libro hermoso llamado Carne y Piedra, donde él justamente recupera este saber de Aristóteles y nos habla acerca de cómo en la Grecia antigua creían que el calor del cuerpo estaba ligado a la actividad intelectual, es decir, hablar calentaba el cuerpo y en consecuencia el hombre tenía que ser alguien que hable, que discursee mucho y a la vez que calienta el cuerpo. En cambio, aquel que no hablaba, que se enmudecía, se embrutecía y en consecuencia el cuerpo frío no era un cuerpo humano pleno y tenía que ser subordinado y pues se creía que la mujer era un cuerpo frío, ¿no? Es la parte muy curiosa que señala Richard Sennett. En consecuencia, puede tener que ver el tema del alimento con la idea del calor del cuerpo. Otra creencia que uno la encuentra en Aristóteles. Aristóteles cree eso, ¿no? Al igual que Aristóteles cree que la mujer tiene menos piezas dentales que el varón, ¿no? Y que esa sería una diferencia. Bueno, los saberes y los conocimientos, y eso es algo muy interesante cuando uno trabaja Foucault,
están históricamente situados. Y lo que hoy desarrollamos como verdades en nuestras clases puede ser que de acá a 100 años, así como hoy en día nos reímos de que en clases de medicina se haya dicho de que depende de lo que come una mujer embarazada, determinará el sexo biológico del bebé. Hoy en día nos podemos reír de eso, pues posiblemente en un futuro podamos reírnos de otras verdades que se puedan decir en la academia. Esto según lo que nos dice Foucault. Entonces, para Foucault, siguiendo a Nietzsche, a la solemnidad del origen hay que oponer la pequeñez meticulosa de esas fabricaciones e invenciones, y decir que algo fue inventado significa que no tiene origen, que no tiene Ursprung y que no es trascendental. En consecuencia, ¿de dónde viene o cuál es el origen del conocimiento? Es decir, ¿qué encontramos antes de esta invención? Y acá Nietzsche va a, o por lo menos Foucault, cuando nos habla de Nietzsche, va a referir en cierto sentido a un autor que parece que fue muy, muy leído por Nietzsche y también por Marx, que es Baruch Spinoza, ¿no? Pareciera ser que el saber y el conocimiento tiene como punto de partida el instinto. Para Nietzsche, el saber y el conocimiento no es más que la refinación, el refinamiento del instinto. Y es en este sentido que el instinto nos conduce a la lucha. Y el saber y el conocimiento no es más que una centella, dice Nietzsche, una centella que brota del choque de dos espadas. Algo así como que el instinto por dominar al otro me hace crear un saber o un conocimiento que legitime ese dominio sobre el otro. Para Foucault, y esto ya es Foucault más que Nietzsche, el poder, el ejercicio de poder, precisa del conocimiento, precisa del saber para funcionar, para legitimarse. Hay una frase, yo recuerdo una de las frases a mí que más me conmovía de Foucault, era saber es poder, ¿no? Alguna vez que decía, creo que a Foucault se lo puede resumir con esta frase, saber es poder, alguien me decía, claro, mientras más conocimiento tienes, puedes hacer un mayor ejercicio de poder. Bueno, no, Foucault en realidad nos está diciendo de que para poder ejercer el poder de manera adecuada, se precisa desarrollar o contar con un determinado saber que, podríamos decir, legitime, haga más sencillo ese ejercicio de poder. El poder precisa del saber para su funcionamiento. En consecuencia, cuando Foucault refiere a Nietzsche, y Nietzsche nos dice que el conocimiento tiene como punto de partida el instinto, que el conocimiento no es más que el refinamiento del instinto, que el conocimiento es una centella que brota el choque entre dos espadas, lo que Foucault nos está diciendo con esta referencia a Nietzsche es de que el conocimiento es algo que se produce, que se inventa para poder ejercer el poder, para poder gobernar. Esa viene a ser la idea, ¿no? Y esta reflexión es importante y trascendental en Foucault. Muy interesante, muy importante, la idea de que un cuerpo educado es un cuerpo dócil es un cuerpo gobernable. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando hablemos de la lección cuarta y quinta de este libro, La verdad y las formas jurídicas. Pero bueno, para Foucault, en consecuencia, el poder precisa del saber y del conocimiento para funcionar, para legitimarse. Y algo muy relacionado con la justicia, para Foucault, por ejemplo, una crisis del sistema judicial es, en cierto sentido, una crisis de legitimidad del ejercicio del poder. Dicho de otra manera, el ejercicio del poder precisa del conocimiento, precisa del saber. Un determinado saber es el saber jurídico, la práctica jurídica, y si hay una crisis del poder judicial, es una crisis de la credibilidad de ese poder judicial, que vendría a ser una crisis respecto a la credibilidad del gobernante o del ejercicio de poder, ¿no? Entonces, una crisis de la justicia para Foucault es una crisis de la legitimidad del poder. Bueno,
Si ustedes revisan cuál es el autor al cual en el fondo Nietzsche se está enfrentando, bueno, Nietzsche se está enfrentando a la tradición platónica del pensamiento. La tradición platónica del pensamiento, pues, planteaba, o la filosofía platónica planteaba que hay una verdad trascendental, hay algo que asegura una trascendentalidad del conocimiento, una verdad que se encuentra en el hiperuránio, algo a lo cual el ser humano apenas acaricia, apenas logra tocar, ¿no? No se olviden esta frase que Platón atribuye a Sócrates, ¿no? Solo sé que nada sé y ni siquiera de ello estoy seguro. Eso significa que el único saber o conocimiento que tengo es la conciencia de que no sé nada. Eso significa que el saber y el conocimiento es algo que está más allá de las condiciones humanas, es decir, hay un saber al cual nos podemos acercar, al cual podemos rozar. Incluso la misma idea de filósofo, ¿no? Amigo del saber, amigo del conocimiento. El filósofo no hace el conocimiento, no crea el conocimiento es algo trascendental que está más allá, que está en el hiperuránio, si desean, en el planteamiento de Platón. Es algo a lo cual el filósofo simplemente se acerca, acaricia. Bueno, es frente a esta tradición del pensamiento platónico que Nietzsche se enfrenta, ¿no? Esa tradición del conocimiento platónico, cuando Nietzsche dice el saber está inventado, no es trascendental, lo que nos está diciendo es que hay que desdivinizar el saber o el conocimiento, hay que desdivinizar la verdad. Quien asegura esa verdad trascendental tiene que ser un ser trascendental, tiene que ser Dios, si ustedes desean, no tiene que ser la idea de una verdad, de algo que está más allá, ¿no? Trascendental, que está más allá del bien y del mal, ¿no? Pues Foucault, retomando a Nietzsche, nos va a decir de que la verdad es algo que acompaña al ejercicio de poder. Y en ese sentido, retoma de Nietzsche esta idea de desdivinizar el conocimiento, desdivinizar la verdad. Ello nos va a permitir recuperar que detrás de una verdad lo que hay es un ejercicio de poder. Bueno, Nietzsche coloca en el núcleo, en la raíz del conocimiento, algo así como el odio, la lucha, la relación de poder. Para saber qué es el conocimiento, nos dice Nietzsche, no hemos de aproximarnos como filósofos, sino hay que aproximarnos como políticos, debemos comprender cuáles son las relaciones de lucha y poder. Solamente en esas relaciones de lucha y de poder, es decir, en la manera en la que el hombre lucha contra otro hombre, en la manera en la cual se hace la guerra, en la manera en la cual los hombres procuran dominarse entre ellos, bueno, en todas estas prácticas, en todas estas maneras, vamos a entender la naturaleza del conocimiento. El conocimiento proviene de estos instintos. El conocimiento es algo que se fabrica, que se inventa en la lucha, en el combate. Y este conocimiento se institucionaliza por aquel que detenta el poder. Es decir, en nuestras sociedades, y esto es algo que dice Foucault, en nuestras sociedades, el conocimiento y el saber se encuentra institucionalizado. Se lo premia, se lo califica, se lo valora. El conocimiento y el saber es algo que se produce de una manera institucionalizada y se lo enseñan, porque este saber y este conocimiento que se precisa para ejercer el poder genera subjetividad, genera sujetos de conocimiento, cuerpos dóciles, dirá en su momento, que son necesarios para el gobierno. Bueno, esto nos lleva a la idea de que el conocimiento y la verdad es algo que es producido por el poder. Justamente, en otro texto que también en estos cursos vamos a revisar y mencionar, hay otro curso, un curso de Michel Foucault de 1976, un curso llamado Defender la sociedad. Foucault propone invertir la relación del derecho natural, o de ciertos discursos del derecho natural, que nos plantean la idea de que hay una verdad que se traduce en derecho y que limita el ejercicio de poder. Bueno, Foucault nos propone invertir esto y en vez de partir por la verdad que produce el derecho que limita los discursos de poder, partir de un poder que crea el derecho
y que construye y legitima el discurso verdadero, es decir, la verdad como un producto del poder y obviamente la verdad como un producto mediado por el derecho. En cierto sentido, el ser humano es juzgado, el ser humano es castigado a partir de discursos jurídicos que pretenden fundarse en la verdad, ¿no? Esa viene a ser la idea. Bueno, de esta manera llegamos al núcleo de esta lección, que es en sí comprender la genealogía. La genealogía es básicamente la relación de la verdad con el poder. Es decir, en la genealogía nosotros nos preguntamos, ¿la verdad es un discurso producido por el poder? Si la verdad es un discurso producido por el poder, en consecuencia, el poder precisa de mecanismos y de prácticas judiciales o jurídicas para hacerse efectivo. Y Foucault nos dice que una historia de la verdad es solamente posible si nos desembarazamos de estos grandes temas de un sujeto de conocimiento, de un sujeto que no tiene historia, sino empezamos en sí ya a considerar que los sujetos son constituidos, construidos, subjetivizados, ¿no? Y bueno, lo que Foucault se propone en La verdad de las formas jurídicas es hacer una historia de las prácticas judiciales para observar las maneras en las que se producen no solamente objetos de conocimiento, sino también sujetos de conocimiento. Bueno, de eso trata en sí esta primera lección y pues bien, ya estamos dentro de la hora, dentro del tiempo que tenemos en Yuraparia para este viernes y pues creo que hemos revisado un acercamiento a la lección primera y la próxima sesión la dedicaremos a la lección segunda y posiblemente algunos elementos de la lección tercera de este libro fascinante, La verdad de las formas jurídicas. Yo los invito en sí a revisar y a leer este texto, es fantástico, a leer a Nietzsche y estos textos fantásticos de Nietzsche, Verdad y Mentira en sentido extramoral o La genealogía de la moral. Bueno, sobre esto vamos a hablar también más adelante. Los invito a su programa Yuraparia el próximo viernes para continuar con este estudio de este autor francés, Michel Foucault, y este curso sobre genealogía del derecho. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, por seguirnos por las redes. Nos vemos en una próxima sesión. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Yuraparia, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Todos los viernes por Radio Universitaria San Andrés FM 97.5.